En primer lugar, muchísimas gracias, Juan Antonio, por haber accedido a estar hoy aquí con nosotros en esta entrevista para la revista de Montes, para el monográfico de construcción con madera. Muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante tener la opinión de alguien como tú en este sector de la construcción con madera. Entonces, bueno, muchas gracias y a todo el equipo que está aquí con nosotros El acompañándonos. placer es todo mío, Irene. Muchas gracias. Para los que no conozcan aún a Juan Antonio, os lo voy a presentar. Juan Antonio Gómez Pintado Rodríguez Segovia ha sido hasta ahora presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid y es presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España. Es una persona respetada y un referente entre el empresariado español. Apuesta fuertemente por la industrialización, la sostenibilidad y el empleo inclusivo, la formación y la madera. Es impulsor de varias empresas, entre las que destaca la promotora inmobiliaria Vía Agora. Antes lo fue Vía Celere. Recientemente ha inaugurado la fábrica de Lignutech en Cuenca para la construcción de fachadas de madera para edificación mediante un sistema industrializado innovador en España. Colabora fuertemente con la Universidad Politécnica de Madrid a través del grado inmobiliario y es un gran impulsor del máster de construcción con madera de la Universidad Politécnica de Madrid. También por todo ello, muchísimas gracias. Así que ahora procedemos con la ronda de preguntas. La primera es cómo ha sido tu acercamiento a este sector maderero y si se puede hablar que la madera ha irrumpido en el sector residencial y cómo se percibe entre los que no la conocen y entre este mundo que tú te mueves inmobiliario, esta construcción con madera. Me acerco fundamentalmente porque tenemos una preocupación en la empresa histórica de cómo poder industrializar todos los procesos. El principal problema que tenemos en nuestro sector, me refiero al promotor inmobiliario, en concreto en el de residencial, es la falta de acceso, la falta de capacidad de acceso que tienen los jóvenes a la vivienda. Entonces, una cosa no llevan a la otra. Entendemos que se tiene que facilitar a través de los procesos de industrialización, en primer lugar. La innovación es fundamental y teníamos una tercera pata que era eficiencia energética, en primer lugar. Y lo que nos hemos ido dando cuenta es que en la medida que íbamos siendo muy eficientes energéticamente, la huella de carbón embebido que tienen los materiales que teníamos que utilizar también iba incrementándose. Y estamos en un proceso de investigar qué tipos de materiales, en la innovación, qué tipos de materiales tenemos que utilizar para que esa huella embebida de carbono, de CO2, al final disminuya. Todo esto nos hace llevar, si juntas qué tiene menos impacto a nivel medioambiental, el material que tiene menos impacto de lo que hoy llaman biosostenible y que se puede industrializar mejor, pues nos ha llevado a la madera. Entonces, industrialización y madera. Luego me preguntabas cómo lo percibe el sector, todavía de una manera muy incipiente, pero bueno, hemos empezado a andar camino. La verdad es que la inauguración de la fábrica en Cuenca ha sido, yo creo que un éxito. Todo el mundo está muy interesado. Ya tenemos los primeros pedidos, que no son los nuestros, sino que son de terceros, de otros promotores, lo cual significa que cada vez más el sector tiende a un proceso de industrialización y ser muy cuidadoso con el medio ambiente. La madera es donde yo creo que tiene la mayor capacidad de tener éxito en todo este proceso. Sí, o sea, que la madera era esa solución que os daba ese material para los objetivos que buscabais. Sin duda. Y además, nosotros hemos entrado en un proceso, digamos que hemos empezado por el final, hemos entrado en segunda transformación. Mm. Elegimos Cuenca pues, por la masa que tiene de monte Cuenca y de capacidad de aprovechamiento, porque tiene un foco como es el monte, que es propiedad del ayuntamiento y además el aserradero, la primera transformación, también es propiedad suya, llegamos a un acuerdo y por eso empezamos en Cuenca y en segunda transformación. Lo que nos hemos ido dando cuenta es que tenemos que seguir avanzando, tenemos que ir aguas arriba, estamos en segunda transformación, pero tenemos que ver primera transformación y tenemos que ver procesos de silvicultura, que creo que es trascendental para garantizar todo el proceso, de tal manera que se va a dar algo en el mundo de la madera que no se había dado nunca. Es una empresa transversal que pueda o que tenga capacidad desde la explotación de silvicultura a la llave en mano
de la entrega de un cliente y todo en un proceso industrializado. Creo que es algo muy novedoso y que va a marcar una tendencia sin ningún género de duda. No, y además la llave en mano se valora positivamente y bueno, decíais que estáis empezando, pero ya si tenéis clientes que os han pedido esas fachadas de madera, es que el mercado se está moviendo en esa dirección y es positivo para todos. Sí, aquí vamos a tener, no me cabe duda que vamos a tener resistencias al cambio. A ver, madera es un mercado hoy, la madera estructural es un mercado muy incipiente. O sea, el 2019 me parece que es el último dato que manejo, hubo cortas por 10.000 metros cúbicos de madera estructural. Esto no es nada, o sea, esto tiene que crecer exponencialmente. Entonces, por eso hemos pensado que yendo hacia aguas arriba, a la primera transformación y a la silvicultura, esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Pues porque en la primera transformación lo que nos hemos encontrado son, primero, industrias muy pequeñas, aserraderos muy pequeños, casi todos familiares y muy volcados todos en el mundo del embalaje. Es decir, palets fundamentalmente y los restos que sobraban para biomasa. Esto añade muy poco valor a la madera. Me parece un disparate el que se dedique madera estructural a algo que añade tan poco valor como el palé. Y vamos a ver cómo poco a poco vamos a ir produciendo este cambio, sobre todo en la madera estructural, donde yo creo que hay mucho que aportar. Vale, y por ejemplo, en relación a este cambio, ¿cuáles crees que son los retos que el sector industrial español en edificación tiene que abordar, tiene que tener esa relación con la construcción con madera? Tiene varios y no pequeños. El primero es la relación con las administraciones. Hemos visto cómo este verano pasado, bueno, pues los incendios pavorosos que han destruido al final 300.000 hectáreas de monte, que ha sido una pena, no solamente por la pérdida que tienes medioambiental de arbolado, es que destruye todo lo que son las cubiertas vegetales, destruye toda la fauna, en fin, es algo que no nos podemos permitir como sociedad. ¿Y por qué ocurre esto? Pues ocurre porque no hay una gestión eficiente y diligente en el monte. Entonces, mientras no se entienda que el monte tiene que haber una explotación razonable, sostenible y con todos los sellos de calificación que se considere, pero tiene que haber, si queremos que haya cuidado en el monte, tiene que haber esa gestión empresarial. Una vez que esto se lleva a efecto, pues vamos a ver cómo el sector va a ir cambiando poco a poco. Me preguntabas también por la relación en el mundo promotor y cómo lo percibe. Y yo voy a ir un paso más allá, voy a ir a cliente final. Entonces, ¿qué es el otro gran reto que tenemos? Que es el de comunicación. Entonces, te manifestaba el primer reto, que es el de la relación con, y sobre todo, generación de figuras nuevas en esa gestión. Lo que estamos viendo es si un privado no tiene capacidad porque no hay explotación, porque no hay actividad económica o la actividad económica que tiene no genera valor y tenemos a la administración que no tiene los medios suficientes, pues tendremos que inventar una figura que yo ya la he calificado como agente silvicultor, que es alguien que haga una gestión en sustitución de la administración, que pueda estar verificado por la administración, pero que dé la agilidad que puede dar un privado a la hora de gestionar los montes. Por ejemplo, me sorprende mucho cuando he estado en Castilla y León o cuando he estado en Castilla-La Mancha que uno de los grandes problemas es que no hay agentes forestales o personal para hacer el marcado de lo que hay que cortar. Entonces, pues esto es inadmisible. Hay unos planes de ordenación que se tienen que cumplir y estos planes de ordenación hoy no se están cumpliendo, se está dejando madera sin cortar y, consecuentemente, se está dejando estropear el monte, con el resultado que tenemos. Y luego yo creo que el otro gran reto que tenemos, otros dos retos más. Encontrar mano de obra suficiente, y en esto yo pongo mucho valor en lo que estamos haciendo con la Universidad Politécnica, con la Claro, porque Escuela de es mano Montes. de obra especializada, formada. Claro, claro. Entonces, el máster de edificación en madera yo creo que es fundamental. Es una apuesta clara por la formación, porque creo que es absolutamente necesario, y que bajando un poco más abajo en el otro nivel, tiene que ser la formación profesional, por la falta de mano de obra especializada que hay en el sector. Este es el otro segundo gran reto. Y el tercero es el de la comunicación, que el ciudadano de a pie entienda todo este proceso. Hay, yo creo que una mala praxis por parte de algunos sectores, donde en algún momento comunican que hacer cortas o hacer clareos en el monte pues es malo, y es un falso ecologismo que tenemos que desmontar. Hay una labor de comunicación muy importante, a la vez que el usuario final de nuestras estructuras de madera tienen que entender que cumplimos una normativa, que esa normativa tiene
3 vías, la resistencia de la estructura que estamos construyendo, la capacidad que tiene de resistencia al fuego, la capacidad que tiene de aislamiento térmico y acústico. Entonces, no hay, yo siempre digo lo mismo, te puedes ir a ver catedrales que tienen 1500 años y están en pie y son estructuras de madera, y siempre pongo el mismo ejemplo. Lo primero que se cayó en el incendio de Notre Dame fue la cúpula metálica, antes que la de madera. Luego, ese concepto de falta de seguridad que puede tener el ciudadano de a pie en caso de incendio, hay que tener una labor de comunicación para educarlo. Sí, yo también siempre utilizo el ejemplo De Notre Dame. de Notre Dame, que es lo primero que cayó, el pináculo metálico. La madera ardió durante casi 24 horas. Pero sí, muchas veces cuando se habla de los problemas de la madera, alguien ajeno a este sector diría que es el fuego, la tala de árboles, la casa de los 3 cerditos y la humedad. Y yo les digo que esos 4 problemas son la humedad, el desconocimiento y el desconocimiento, que es un poco resumiendo los 4 retos que tenemos, esa falta de formación y de divulgación. Así que lo has resumido perfectamente para alguien que nos esté viendo, nos esté leyendo en la revista, ajeno a este sector. Vale, pues continuamos con otra de las preguntas que nos han transmitido personas que tenían la intención de saber tu opinión, que es ¿cómo ve el presente y el futuro de la madera en edificación residencial y en la promoción inmobiliaria? Y ¿competirá con otros materiales y sistemas en base a qué ventajas o inconvenientes o evolucionará hacia sistemas mixtos? Yo creo que todos los materiales van a tener cabida. Ahora mismo en nuestro sector todo el mundo construye mayoritariamente en hormigón, componente mayoritario cemento y grava que tienes que extraer, y eso tiene un impacto en la huella de carbono espectacular, y ellos tienen un gran problema. El 80% de la ineficiencia y de los vertidos en nuestro sector viene por el hormigón, o por el cemento, por el acero y por la cerámica. Ahí es donde está concentrado todo el impacto que tiene nuestro sector en la huella de carbono. Luego, ¿tiene futuro la madera? Muchísimo. Pero déjame darte, Irene, un dato con respecto a qué va a acontecer en nuestra sociedad, y que es un dato que no es que lo diga yo, es que lo dice el INE, de qué es lo que va a ocurrir en nuestro país en los próximos 15 años. Nuestro país va a crecer 5 millones de habitantes en los próximos 15 años, y esto va a ser de una manera gradual. Que además no viene por crecimiento vegetativo de los españoles, porque tenemos la pirámide poblacional que tenemos, sino que va a venir mucho personal de fuera de nuestras fronteras para ocupar puestos de trabajo, como ya pasó antaño, ocupar puestos de trabajo que nosotros no estamos cubriendo. 5 millones de personas. Eso te da una media aproximadamente de 180.000 viviendas año. Con una creación de hogares de alrededor de 2.800.000 nuevos hogares en estos 15 años. Estos 180, para que te hagas una idea, las 180.000 viviendas que se tienen que hacer de media en los próximos años, solo está en estos momentos atendida por más o menos entre 90 y 100.000 viviendas nuevas, dependiendo de los años. Madrid, por poner un ejemplo, necesita 44.000 viviendas año y solo estamos haciendo entre 17 y 18.000. Esto lo que está generando es un embalsamiento de la demanda importantísimo. Y vuelvo a lo que decía al principio. El gran problema que tiene el sector es la falta de acceso de determinados grupos sociales, y en concreto los jóvenes. Luego, si unimos esto a los objetivos 2030 y 2050 de descarbonización de la economía, y tenemos un sector como el cementero o como el del acero o como el de la cerámica, que son emisores en unos porcentajes importantes, y enfrente tenemos la madera, que es todo lo contrario, entonces voy a poner un ejemplo. Nuestras fachadas más o menos tienen un impacto de 47 kilos, por metro cuadrado de CO2. Una fachada tradicional tiene cerca de 400. Entonces, la madera tiene, contestando tu pregunta, tiene un futuro que yo creo que puede ser brillante. Eso sí, los retos que tenemos por delante, que es la colaboración público-privada entre administración y las empresas que vayamos a estar en esta línea, que por cierto ya hay más, no solamente estamos nosotros hemos elegido entramado ligero de madera, pero hay empresas que están abriendo fábricas de CLT. Nosotros vamos a empezar también a pensar ya en viga laminada, lo cual quiere decir que poco a poco vamos a ir viendo cómo va a ser la madera una commodity que vaya a ir creciendo. Vale, y por ejemplo, vosotros habéis abierto esta fábrica que es de entramado ligero, pero
estáis desarrollando un sistema industrializado. Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿qué ventajas ofrece esta solución industrializada al sector de la construcción con madera? Mucho. Es el único sistema y es la única fábrica que hay ahora mismo en Europa que tiene un sistema robotizado. Se está construyendo ahora otra en Alemania, en Stuttgart, pero todavía no está terminada. Entonces, tenemos un sistema industrializado donde hacemos, digamos que un círculo virtuoso, el círculo 360 que yo le llamo. Nosotros estamos ahora diseñando con tecnología BIM en software, es decir, nuestros proyectos van en 3 dimensiones y somos capaces de, con este proyecto que estamos diseñando, cargar en el software de las máquinas, que son 4.0, es decir, están todas conectadas y automáticamente tienen ya la labor de trabajo que tienen que hacer en cada estación. Esto te da una versatilidad, agilidad y flexibilidad, así como capacidad de producción y, como decimos aquí, 24/7 en cuanto tengamos los pedidos suficientes. Son maquinarias que necesitan muy poca atención, necesitan poco mano de obra, y la mano de obra, eso sí, muy especializada, pero podemos trabajar a 3 turnos, bueno, ya estamos pensando en 4 turnos, también trabajando sábados y domingos. Y eso te da una versatilidad importantísima. La conclusión de esto es rebajar los costes. Si somos capaces de rebajar los costes, vamos al final de la cadena, que es dar capacidad de acceso a esos grupos determinados que te decía que tienen dificultad de acceso a la vivienda, Los jóvenes. los jóvenes. Volvemos a repetir que es el Sí. grupo más desfavorecido. Es que tenemos que pensar que se está retrasando la edad de emancipación en España de media hasta los 32 años. Entonces, esto es algo, claro, así nadie puede generar una familia o crear una familia, nadie tiene su espacio de libertad porque todavía tiene que vivir con sus padres, o lo que están haciendo muchos jóvenes, tienen que compartir vivienda, pues yo qué sé, depende de las habitaciones que tengan, pero hasta 3 y 4 personas, ¿no? Pues continuando con las preguntas, queríamos saber si existe algún proceso o estrategia de incorporación de la madera o de otros sistemas constructivos más sostenibles en las empresas de la Corporación de Vía Ágora o en el sector inmobiliario en general. Sí, porque con la fábrica de Lignuntec tenemos que no solamente sobrevivir de nuestras obras, sino que tenemos que hacer labor comercial e implantar esto en todo el conjunto. ¿Qué nos da la facilidad? Que tenemos una ventaja parcial en estos momentos, que es la inicial, porque somos los únicos que estamos haciéndolo, pero esto en cualquier momento puede salir más competencia y que sería deseable, porque lo que significará es que el sector va evolucionando. Lo mismo que hay ahora varias fábricas de CLT y que hay en proyecto alguna de entramado ligero, pues ¿por qué no? Tiene que, con las características que tiene la nuestra, pues tiene que también existir más. El mercado es muy grande y no solamente nos tenemos que circunscribir al mercado español, también podemos salir afuera, ¿no? Y ser competitivos con lo que están haciendo en el centro de Europa, porque ellos tienen otra fórmula completamente diferente, tienen otros costes diferentes y nosotros ahí podemos ser competitivos. Así que entiendo que sí. Y luego a lo mejor esa generación de nuevas empresas del sector que vayan un poco en esa vía que estáis trabajando vosotros de manera paralela os puede servir para en un futuro hasta establecer colaboraciones y crecer ambos en la misma dirección y juntos. Nosotros decimos aquí que donde no hay concurrencia no hay competencia. Mm. Entonces, es bueno que haya otras empresas que estén haciendo también lo mismo porque es la manera que de alguna manera permite permeabilizar al resto de la sociedad qué sentido tiene la madera, cuáles son las características y las cualidades de la madera. Si no, es muy difícil. Uno solo, pues hombre, puede avanzar y puede hacer cosas novedosas, pero tiene mucha más capacidad de permeabilizar en la sociedad cuando hay varios agentes que lo hacen. Y luego también te queríamos preguntar cómo justifica el coste de la inversión necesaria para construir con madera. ¿Se ha evaluado y analizado la eficiencia de costes y tiempos de estos sistemas industrializados? Imagino que sí, Sí, pero claro. ¿qué nos puedes contar de ellos? Bueno, al final nosotros hicimos un business plan con un periodo en función de muchísimos datos. Pues podemos hablar desde los datos del INE, del crecimiento de hogares que tenemos en España, por ejemplo, a cuáles son las variables macroeconómicas que vayamos a tener. Necesidades de creación de hogares, edificación de vivienda, cuántas viviendas nuevas se venden, cuántas de rehabilitación. Y finalmente decidimos, porque creo que también es trascendental, que nuestras fachadas no solamente sirven para hacer vivienda de obra nueva, sino también para rehabilitación. Y si eso lo mezclas con los fondos Next Generation y con la capacidad que va a tener la fábrica de rehabilitar fundamentalmente envolventes, fachadas y cubiertas, y con los fondos Next Generation y decía que con los objetivos que se ha comprometido nuestro gobierno
para que en el año 2030 haya más de 1.200.000 viviendas rehabilitadas y en el 2050 prácticamente la totalidad del parque edificatorio, pues eso te da una visión espectacular. No, y es muy importante también abarcar la rehabilitación porque ahí tenemos dos vías de escape. Una, la rehabilitación de edificios antiguos porque hasta los inicios del siglo XX se construía con madera, entonces el centro de ciudades europeas y españolas son de madera. Luego ya vino el auge del acero y el hormigón y bueno, se dejó un poco de lado la madera. Por ahí tendríamos una vía y luego otra, también la de la vivienda. Existen viviendas, pero hay que rehabilitarlas. Entonces, bueno, si podemos en esa rehabilitación que haya que adecuar, acondicionar la fachada, usar este sistema de la Claro, fachada claro, de madera, pues también no se es solo puede. obra nueva, o sea, tenemos también por ahí ese Se tirón. puede, le tenemos con el DAO, le tenemos con patentado, o sea que y es eficiente y funciona. Y lo más importante es que en rehabilitación, que vamos a utilizar esta tipología de fachada, que es fachada ventilada, somos muchísimo más competitivos en precio, que es lo importante, con la fachada ventilada tradicional. Con lo cual, yo creo que por las dos vías, o por fachada ventilada en rehabilitación o por la fachada tradicional, que ya tenemos dos modelos de fachadas funcionando, uno para una vivienda donde vaya entera industrializada, que nos va a dar una agilidad, y otra que tenga una estructura de hormigón y donde podamos acoplar nuestra fachada. Queríamos saber, porque la construcción con madera arrastra reminiscencias tradicionales muy valiosas, pero la industrialización, la innovación se imponen en este sector que es en constante cambio, dinámico y muy fuerte. Entonces, ¿crees que son compatibles? Absolutamente. Es que es necesario que sean compatibles. Hoy no se entiende nuestro sector sin un proceso de industrialización, de descarbonización y de evolución constante de los materiales. Lo comentaba al principio, hemos trabajado en ser eficientes de manera energética en los edificios, pero estamos metiendo materiales que son los materiales que existen hoy en día. Pues si tienes una lana de roca o un PVC para sustituir el aluminio, meter un PVC en las ventanas, pues te das cuenta que el carbono embebido que tienen por el proceso de fabricación, por ejemplo, la lana de roca, es altísimo, con lo cual nos rompe el balance que tenemos que tener. La innovación en esa línea de materiales es absolutamente. Bueno, estamos aquí hablando de construcción con madera porque tenemos una necesidad, un problema que es esta falta de formación y de divulgación y por eso hablamos de madera, pero la buena arquitectura es la que utiliza cada material en el lugar indicado, pero claro, si no sabemos cómo trabaja la madera, qué es la madera, ¿cómo vamos a saber dónde disponerla, no? O sea, sabemos cómo trabaja el hormigón, el acero y dónde colocamos la madera. ¿Qué crees con la buena arquitectura? ¿Qué papel tiene la madera Pues ahí? hay un punto interesante en tu pregunta y es que estamos viendo cómo va a haber una aparición de nuevos materiales y en concreto la madera, que le calificamos como nuevo cuando no debiéramos, porque la madera estructural lleva siglos ya. Pero bueno, cuando apareció el hormigón, cayó en desuso. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Todo el barrio de Salamanca está hecho en madera y ahí está. Pero bueno, cuando apareció el hormigón, cayó en desuso y otra vez vuelve. Entonces, hay una cuestión interesante aquí con la diversidad de materiales que vamos a tener y que todos tienen cabida en el sector. Es cierto que unos tienen una problemática y otros otra. En concreto, el acero y el hormigón tienen la problemática del alto impacto que tiene de vertidos de gases de efecto invernadero, por un lado, y el impacto que tienen en la huella de carbono. Y esto es un problema que vamos a seguir necesitando hormigón, sí, pero es un problema que ellos tendrán que resolver con innovación, con la introducción de nueva tecnología, con la introducción de nuevos procesos, pero eso no significa que no vaya a estar ahí. Dicho esto, lo que tampoco puede pretender el hormigón o el cemento en este caso es que la madera desaparece o desaparezca. Porque sí que hay una cierta tendencia, cada vez que escucho hablar a los del cemento, de ataque a la madera. Y la madera, yo se lo he dicho en infinidad de ocasiones, la madera es un mercado incipiente, pequeño, a nivel estructural, que tiene que tener su cuota de mercado y que irá creciendo poco a poco. Si vosotros tenéis un problema, lo que tenéis que hacer es solventar vuestro problema y introducir nuevos sistemas o de producción o cómo calentar vuestros hornos para que el efecto que tenéis sobre la huella de CO2 o el vertido de gases, efecto invernadero, pues sea menor. Pero esa competencia va a existir y nos necesitamos unos a otros. Me hablabas antes de sistemas estructurales mixtos. Pues claro, ¿por qué no? Hay que trabajar en esa innovación también, sistemas estructurales mixtos donde podamos tener hormigón y podamos tener madera.
Pues con esta respuesta yo te quería agradecer públicamente en nombre de la revista de Montes tu participación, tu tiempo, Un placer. tu experiencia, tu punto de vista desde este sector que controlas tanto, también en nombre del curso de construcción con madera de la Universidad Politécnica, porque como hemos hablado en esta entrevista, lo que es importante es la formación, esa divulgación, y vosotros lo estáis impulsando y lo estáis apoyando y se agradece. Y en todo el sector, o sea, en nombre de todo el sector de la construcción con madera, también agradeceros el trabajo que realizáis desde el ICNUTECH vía Ágora en fomentar y dar esa visibilidad a la construcción con madera. Así que muchísimas gracias y Nada, un placer. enhorabuena. Muchísimas gracias a ti, Irene. Gracias.